Con el libro, comenzamos la semana pasada el libro de Samuel, así que abrimos el primer libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada leímos el capítulo 1 y comienzo del capítulo 2 del libro de Samuel, haciendo un poco de recuento de este primer capítulo y medio. Va a haber cosas del libro de Samuel que vamos a pasarle por encima, otras cosas vamos a demorarnos en ellas según lo que tenga enseñanza para nosotros. Pero viendo este primer capítulo de Samuel y los que venimos leyendo del libro de los jueces, nos impresiona la corrupción que había llegado el mundo antiguo, el mundo de Israel. En ese momento vemos que después que Israel atraviesa el desierto por 40 años, que es guiado por el Señor, vemos todos los milagros que el Señor hizo desde que abrió el mar Rojo hasta que cubrió Israel por 40 años, cómo el Señor entregó la tierra a Israel, Israel tomó. Vemos todo como esos milagros, vemos como al cabo del tiempo la gente pues se olvidó de las cosas que hizo el Señor con su pueblo. Y vemos como que el pueblo de Israel fue decayendo y fue decayendo. Siempre hay personas que me dicen, bueno, si el Señor hiciera un milagro grande hoy en día para que el mundo cambiara, y yo decía, el mundo no cambia con milagros. ¿Cuánto más milagro que vio Israel, que vio que el mar se abrió y pasaron por el medio del mar? ¿Cuánto más milagro vio Israel, que vio el monte Sinaí temblando en fuego cuando el Señor habló con Moisés? ¿Cuánto milagro más vio Israel, que vio caer maná del cielo, manar agua de la roca? ¿Y qué pasó? Nada, volvieron a la maldad original de ellos. Por eso la fe hace más milagros que los milagros. Vemos cómo Israel se apartó de la palabra de Dios y cómo llegó al desastre que fue al final de los libros de jueces. Aunque vemos que siempre quedó gente buena como Ruth, Noemí, Booz, Jesé, toda esa gente que vimos en el libro de Ruth. Pero comenzamos con este libro de Samuel. Este libro de Samuel es un puente entre los jueces y los reyes de Israel. Samuel va a ser el puente entre ambas formas de gobierno. Vamos a ver ahora un poco sobre eso. Vemos también que Samuel se va a centrar dos ministerios. Samuel se va a centrar en el ministerio profético y el ministerio de juez. Samuel va a ser el último juez de Israel y el primer profeta de Israel. Hubo alguien que fue al mismo tiempo juez y profeta. ¿Quién se acuerdan? ¿Quién fue que fue juez y profeta? Débora, la profetisa Débora fue juez y profeta. Y vemos que en Samuel se vuelve a dar esta última característica. Y ya con Samuel se cierran los jueces en Israel, porque a la vez que hay reyes en Israel no hace falta más los jueces. ¿Quién fue el último juez antes de Samuel? El último juez antes de Samuel, ya nosotros lo conocimos la semana pasada, de muy mala experiencia. El último juez antes de Samuel fue Elí. Elí era el juez antes de Samuel. Y vemos que en Elí también se reunían dos condiciones. En Elí se reunía la condición de juez y sacerdote. Elí era un juez, sacerdote. ¿Y por qué sabemos que Elí era juez? Aparte porque lo decimos más adelante, Hechos y Crónicas. Sabemos que Elí era juez porque si ustedes lo encuentran, cuando aparece en el libro de Samuel, ¿se acuerdan qué es lo que estaba haciendo? ¿Alguien se acuerda la semana pasada que estaba? Ahora lo van a buscar. Si lo van a buscar, ya vi que empezaron a buscar. Si lo van a buscar, no vale la pena. ¿Ustedes se acuerdan qué estaba haciendo Elí en el tabernáculo, afuera? Estaba arrodillado, estaba de pie, estaba sentado. Estaba sentado. Elí estaba sentado a la entrada del tabernáculo. ¿Se recuerdan que la profetisa Débora se sentaba a la entrada del pueblo? ¿No se recuerdan? Los jueces se sentaban, por eso sabemos que él era un juez. Los jueces se sentaban a la entrada porque ahí la gente venía a presentarle sus querellas, a presentarle sus problemas. Acuérdense que la jueza Débora siempre estaba sentada y Elí también estaba sentado, pero vamos a ver una gran diferencia en el asiento de Débora y en el asiento de Elí. Porque hay asiento de sabiduría y hay asiento de negligencia. Vemos que Débora estaba sentada impartiendo sabiduría, pero vamos a ver que Elí estaba sentado impartiendo negligencia. Y cuando avancemos un poco vamos a ver que ustedes saben cómo se muere Elí. Se cayó de la silla. No es un chiste.
Muchos de nosotros nos podemos caer de la silla. Elí estaba muy seguro en su silla, haciendo juicio de la gente que venía ahí. Y se cayó de la silla y murió. Muchos de nosotros estamos muy seguros sentados en nuestras sillas de que yo voy a un grupo de oración o que yo rezo, y un día nos podemos caer de la silla y morirnos como se murió Elí. Pero llegaremos ahí. Elí presentado como juez, sin embargo no ha hecho absolutamente nada grande por Israel, por eso tenemos que pararnos en este personaje de Elí. Elí aparece como un anciano poco bondadoso, pero totalmente incapaz de distinguir en una persona, no tenía discernimiento, a tal punto que confunde la angustia de Ana con borrachera. Vemos como Elí no tiene discernimiento, y muchos de nosotros tampoco tenemos discernimiento. Y una persona sin discernimiento, lo más peligroso que hay, porque hace juicios erróneos. Yo siempre he dicho que el don más grande después del amor que hay que pedirle al Señor es el don de discernimiento. Y Elí era un sumo sacerdote, pero no tenía, ¿qué cosa? Discernimiento. No sabía distinguir entre la angustia y la borrachera. También Elí tenía otro gran defecto, siendo un hombre supuestamente de Dios, sumo sacerdote, no supo criar a sus hijos. Elí no supo poner orden en su casa. Y una persona que no puede poner orden en su casa no puede poner orden en las cosas de Dios. Vemos que los dos hijos de Elí eran verdaderamente unos sinvergüenza, que ni respetaban a Elí ni respetaban a Dios. Recuérdense lo que yo le dije, el hijo que no respeta a los padres no respeta a Dios más tarde. Y Elí verdaderamente, si no supo poner orden en su casa, ¿cómo va a poner orden en las cosas de Dios? Quedan lejos los antiguos liberadores de Israel. Y ahora los liberadores de Israel, ¿se acuerdan Moisés? ¿Se acuerdan cuál otro gran liberador de Israel después de Moisés? Josué. Todos esos grandes liberadores han pasado. Ahora nos encontramos que Israel está liderado por un señor que no tiene discernimiento y que no sabe dirigir su casa. Le vuelvo a decir, a alguien que no sabe dirigir su familia, no puede dirigir la iglesia. Nosotros, gracias a Dios, en la iglesia nuestros sacerdotes son célibes, pero yo tengo muchos amigos pastores de otras iglesias y conozco a los hijos, y hay un dicho en las iglesias protestantes que dice que los hijos del pastor no son nietos de Dios, que los hijos del pastor son hijos de Dios, o sea que el pastor no es responsable, porque conozco muchos pastores buenos y santos que los hijos son un verdadero, pero cuando le digo desastre, más allá de lo que nadie, y yo lo sé bien, más allá de lo que nadie se puede imaginar. Y yo digo, entonces, ¿cómo tú puedes pastorear una iglesia si tú no has sabido pastorear Y ahora en esta iglesia te hace peligro con los diáconos y con personas casadas que dirigen ministerios. Si tú no puedes poner orden en tu casa, tú no puedes dirigir un ministerio. Porque tu familia es reflejo de lo que tú vas a hacer en la comunidad. Por eso es tan importante el orden en la familia. Y si vemos el gran desorden que hay en el mundo, es que no hay orden en la familia. Los hombres en la familia hoy en día no son cabeza de familia. Y las mujeres están tan ocupadas que no tienen tiempo de poner orden en la casa tampoco. Por eso vemos la familia como está hoy, no hay orden en la familia. Están como en Israel, como decía Israel, cada cual hacía lo que mejor le venía en gana. Y el desorden de la familia es lo que trae desorden en la sociedad. ¿Y qué es lo que trae el desorden de la familia? La falta de Dios. Ni más ni menos. Y vemos que vemos Elí, que en el capítulo 1 nos salta como el último juez de Israel, más bien que un juez, era un antijuez. Porque Elí, si no sabe hacer justicia en una persona y no sabe discernir si está triste o está borracha, era un antijuez que podía hacer cuando viniera un caso de gran justicia delante de él. No sabía juzgar, no tenía juicio. En este tiempo Israel ni era libre, sino que Israel iba a la catástrofe completa. El culto se había abandonado, la instrucción religiosa del pueblo se había abandonado, el pueblo, no había dirigentes que valiera la pena en Israel, era un caos. Y si a ustedes les asombra esto, miren alrededor de ustedes, para que tengan una idea que los tiempos no han
cambiado. Samuel vivió en este periodo de crisis en Israel. Los jueces eran cada vez más incapaces de unir a la nación. Vamos a ver después, cuando Elí y sus hijos, que eran par de sinvergüenza, murieron, Samuel todavía era demasiado joven para dirigir al pueblo de Israel. Vamos a ver las catástrofes que vienen. Los filisteos capturan el arca, destruyen a Shiloh y dominan parte de Israel. No fue hasta casi después de 20 años que el Señor va a levantar a Moisés. Por eso fíjense también lo que hemos visto. Moisés era muy jovencito cuando muere Samuel era muy jovencito. Lo que yo digo, ustedes saben de qué yo estoy hablando, así que no se preocupen, el nombre que yo ponga, ustedes saben de qué yo estoy hablando. Samuel era muy jovencito y el Señor lo podía haber levantado, pero tú sabes qué pasa, como yo se lo he dicho muchas veces, el Señor no hace nada a la carrera. El Señor sabía que en ese momento Samuel no estaba preparado y esperó 20 años. El Señor tiene paciencia en la preparación de las personas que ellos quieren que guíen a su pueblo. Es lo que le he dicho otras veces. Mucha gente viene a la iglesia, vienen a un seminario en el Espíritu, cogen un curso y ya quieren dirigir la iglesia. Se acaban de llegar ayer. Y no es que uno quiera que esperen por esperar, es que Dios exige que las personas tengan preparación. No solo intelectual, sino preparación espiritual. Pero lo que pasa hoy en día todo lo queremos rápido. Ya yo abrí mi propio ministerio. El Señor se demora 20 años en levantar a Samuel. Y Samuel se crió en el templo. Cuando Jesús se prepara 30 años para predicar 3. Hoy en día nos preparamos en 3 y queremos predicar 30. Y mire qué contradictorio. Elí quiere decir Dios es mi Dios. El Señor es mi Dios, quiere decir Elí. Y miren la situación de Elí. Un hombre que carecía de autoridad hasta en su propio hogar. Hay pocos hombres en la Biblia en cuyo carácter no se puede encontrar falta grave y evidente. O sea, muchas veces nosotros en la Biblia vamos a ver muchísimas personas que no son perfectos, pero son personas que en ese momento tuvieron una decisión buena o mala que tomar y que en estos momentos nosotros nos están diciendo, porque hemos visto en todo el estudio de estos libros anteriores, y lo he dicho montones de veces, que el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo el mismo de la época de la Biblia, con iPod, con computer, pero el hombre sigue siendo básicamente el mismo, con las mismas reacciones, con los mismos problemas. Creemos que hemos inventado la cosa. Si ven, desde el Génesis, el hombre sigue siendo exactamente el mismo. Vimos que la semana pasada, vimos que Elí aparece cuando Ana viene a poner su angustia delante del Señor. Vimos como Ana, que también es otra de las principales figuras de mujeres que vamos a ver en la Biblia, una larga cadena de mujeres en la Biblia que terminan ¿con quién? Con María, cuando engendra a Jesús, pero hay una serie de antepasados delante de María. Vamos a ver cómo el comienzo y final de Elí son verdaderamente catastróficos. O sea, no sabemos si es que de un pueblo malo salieron líderes malos o si líderes malos formaron un pueblo malo. Un pueblo malo, si era un desastre, no sabemos qué pasó. Si era que de un pueblo malo salieron líderes malos o si un líder malo llevó al pueblo a mal camino. El asunto es que tanto el liderazgo como la nación estaban muy mal. Y en esto aparece Samuel. Samuel es importante porque es utilizado por Dios para ayudar a Israel en la transición esta que vamos a tener a la monarquía. Vamos a ver que Samuel unge a los 2 primeros reyes de Israel. Samuel, le dije, el último juez de Israel. Y cuando San Pablo en Hebreos 11 va a hablar de la nube de testigos, va a mencionar a Samuel en esta. Y los rabinos, hay rabinos en Israel, dice que Samuel vale lo que Moisés y Aarón juntos. Eso es mucho decir para un judío.
Decir que Samuel vale lo que valen Aarón y Moisés juntos. Moisés el legislador, Aarón el sacerdote. ¿Por qué? Porque en Samuel de cierta forma se van a dar las dos condiciones que en Moisés y Aarón estaba separado, se va a dar en una sola persona. Las lecciones de la vida de Samuel es la importancia de enseñarnos que lo que la gente logra está directamente relacionado con la obra de Dios. Vamos a ver cómo la obra que Samuel deja que el Señor haga en él es lo que va a desatar este tránsito y este cambio de Israel. Pero en este primer capítulo que vimos ayer, que vimos la semana pasada, hay dos personajes que toman el primer capítulo. ¿Quiénes son? Uno frente a otro. Ana y Eli. Son los dos personajes. Hay un gran contraste entre este hombre respetable, sacerdote del santuario famoso de Israel, y una mujer que era estéril, y por ser estéril era despreciada y era insultada. O sea, vemos dos personas frente a frente. Uno el sacerdote del Dios de Israel y el otro una mujer que aparentemente estaba fuera de la alianza de Dios. ¿Por qué? Porque no había podido engendrar hijo. Vemos que Ana es un símbolo en ese momento de rebeldía y de obstinación, porque ella tenía en su mente que quería tener un hijo. Pero al mismo tiempo una mujer de gran humildad y de gran generosidad. ¿Por qué de gran humildad? Porque ella no quiso buscar y tener hijos por sus propios motivos, por sus propios medios. Ella podía haber ido una bruja como hizo Saúl, que perdió el reino y su familia. Ana podía haber una de las tantas brujas filisteas y cananeas. Sin embargo, ¿a dónde va Ana? Al arca de Dios. O sea, que era una mujer rebelde, no se conformó con no tener hijos, era una mujer obstinada, pero al mismo tiempo era una mujer humilde, una mujer de fe. Y al mismo tiempo una mujer generosa, porque dijo, Señor, si me das un hijo, te lo voy a entregar. Y frente a ella, ¿quién? Elí. Elí, sentado inmóvil en su silla, que parece que está más muerto que vivo y está muerto espiritualmente. Y está muerto espiritualmente. Y es lo que el Papa Francisco dijo el otro día en una de sus charlas, que el Papa dijo que él prefería una iglesia que saliera al mundo y se accidentara a una iglesia sana trancada en un cuarto. Él dijo, las cosas trancadas en un cuarto cogen un olor feo, amor, y la iglesia no puede estar trancada. Fíjate que es lo que veníamos hablando nosotros anteriormente aquí. ¿Se acuerdan? En los años 60 se decía que la iglesia tenía que abrir las puertas para que el mundo entrara. Y las puertas vio la iglesia y el mundo entró y vimos en qué terminó la iglesia. El Papa nos dice, no hay que abrir las puertas para que el mundo entre, hay que abrir las puertas para que nosotros salgamos. Esa es la verdadera. El Papa Francisco puso la cosa donde va. Tú no puedes abrir las ventanas para que el mundo entre. Es como si tú abres las ventanas de tu casa para que entre el ladrón o para que entre un borracho. ¿Cómo tú vas a abrir las ventanas de la iglesia para que el mundo entre? Entró el mundo dentro de la iglesia. Y después, como dijo Pablo VI, dice, también te parece que con las ventanas abiertas entró el azufre en la iglesia. Porque nos volvimos tal como el mundo. El mundo está lleno de sinvergüenza, nuestra iglesia está llena de sinvergüenza. El mundo está lleno de hipócritas, nuestra iglesia está llena de hipócritas. El mundo está lleno de problemas con personas con problemas, nuestra iglesia está llena. ¿Por qué? Porque abrimos las ventanas para que todo el mundo entrara. El Papa dijo, no es abrir la ventana para que todo el mundo entre, es abrir las puertas para nosotros salir. Nosotros no tenemos que ajustarnos al mundo, el mundo tiene que ajustarse a Jesucristo. Y el Papa dijo, no quiero más una iglesia de teólogos tomando té y discutiendo. Quiero una iglesia que vaya a la periferia. Y le dije la semana pasada que la periferia no son los barrios de las orillas. Bueno, la gente está equivocado. Cuando el Papa dice que la iglesia tiene que ir a la periferia, no quiere decir que tiene que ir a los barrios de las orillas. El Papa dice que la periferia es todo aquello en nuestra vida que está alejado de Dios. Dijo, Papa, la iglesia tiene que ir a la periferia. A la gente que está llena de odio, a la gente que está llena de tristeza, a la gente que está a la orilla de ¿qué? De Dios. Y también a la gente pobre que está también fuera en la orilla de Dios. Pero no solo en la periferia, es más fácil ir a un barrio de pobre y dar comida que ayudar a una persona que está triste. Tú vas a un barrio de pobre y das $20 y quedaste tranquilo. Ahora, dedicarle tiempo a una persona que tiene angustia, que perdió un familiar, eso cuesta muchísimo, muchísimo más de nuestra vida. Es lo que el Papa está pidiendo. Y es lo mismo que no hacía Elí. Elí, ¿qué estaba haciendo? Sentado en su silla, ahí agarrotado en sus principios, totalmente sentado, esperando que la gente viniera y sin ningún discernimiento.
indiferente. Cualquier alusión a cualquiera que ustedes conozcan en la iglesia es pura coincidencia. Una persona sentada esperando que la gente venga, lleno de indiferencia y haciendo juicios erróneos de todo el que viene. ¿Suena conocido? Pues vemos estas dos diferencias. Los dos estaban equivocados. Ana, de cierta forma, estaba equivocada por su obstinación, por la angustia. Elí estaba equivocado, pero la larga quien recibió bendición fue Ana. Porque Ana estaba abierta a la obra de Dios y Elí estaba cerrado, porque yo soy sacerdote del Altísimo, porque yo lo sé todo, porque yo tengo el remedio para todo el mundo y no tengo que aprender absolutamente nada más. Esta muestra las distintas actitudes ante Dios y ante el pueblo. Vamos a ver después esto mismo enfrentado con Samuel y el pueblo de Dios. Vemos el comienzo de la historia de Samuel, la vimos la semana pasada, como sabemos ya que Ana no podía tener hijos. Ana tiene una gran importancia, es de las mujeres grandes de la Biblia. Y vemos que las mujeres grandes de la Biblia no son mujeres grandes de la Biblia porque tuvieron una vida muy santa o muy regular. Vemos que las grandes mujeres de la Biblia son mujeres que han sabido cambiar el corazón en un momento determinado de su vida. Y como si esa mujer aplica también a hombres, por supuesto. Por eso llama la atención, y se lo hemos dicho, lo hemos repetido a las mujeres en la genealogía que mienta San Mateo y San Lucas de la genealogía de Jesús. Algunos te lo podemos repetir para que no se lo olvide, que están, te dije, en la cúpula de la Monte Sión, donde se recuerda la dormición de María. Las mujeres que están en la cúpula, que son antecesoras de María. ¿Cuál es la primera de todas las mujeres? Eva. No hay que hablar de Eva, todos saben, desobediente. Otra de las mujeres que está en la cúpula, Miriam, la hermana de Moisés, la que cogió la pandereta y alabó al Señor. Pero ¿se acuerdan el problema de Miriam? Estoy seguro que ya todos se olvidó cuál era el problema de Miriam. La envidia, menos mal que alguien se acordó. Miriam estaba envidiosa del éxito de Moisés. ¿Y se recuerdan qué le pasó? ¿Te acuerdas qué le pasó? Se llenó de lepra. Quiere decir que la envidia pudre. La envidia pudre. Y Miriam está con su pandereta en el techo de la cúpula de la dormición de María. La otra de la mujer grande en la línea de Jesús, Yael, con su martillo y su estaca, que es la que clavó la cabeza de Císara en contra de la tierra. La otra mujer, la famosa de Jericó, ¿se acuerdan? Tamar, prostituta de Jericó. Está en la genealogía de Jesús. Si nosotros tuviéramos una prostituta en la parte de nuestras abuelas, nos mudábamos del pueblo. Y San Lucas y San Marcos la ponen, la exhibe. ¿Tú sabes por qué San Lucas y San Marcos le exhibe? Porque Dios hace todas las cosas nuevas cuando la persona tiene un gran corazón. Esta mujer que era prostituta tuvo algo que no la tuvo nadie en Jericó, tuvo misericordia del pueblo de Israel. Y dice el Señor, ni un vaso de agua se queda sin recompensa al que lo da a uno de mis siervos. Y la otra mujer en este camino hacia la Virgen María, vimos también a Débora. Faltan algunas que hemos visto, como Judith, como Esther, que no las hemos visto todavía. Y ahora en este camino de las mujeres que van acercándonos a Jesús, Ruth, que no era parte de la alianza porque era extranjera, un horror en Israel, una mujer que era cananita, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Jesús tuvo una antecesora que era extranjera, que no era parte del pueblo de Dios. Y ahora vemos a esta mujer, a Ana, entre estas mujeres que van camino acercándose a la Virgen María. Y el gran problema de Ana, que desde el punto de vista israelita, Dios la había abandonado porque no podía concebir hijo. O sea, vemos cómo vamos caminando hacia la Virgen María en estas personas que, sobre todo en esta línea de mujeres, porque es muy raro que en una genealogía judía aparezcan mujeres. La genealogía siempre se hace con hombres, pero en la genealogía de Jesús aparecen varias mujeres y cada una tiene algo que apuntar. Por algo el Señor tocó su corazón. Y vemos que como Ana, por esta fe, esta fe en el Señor de Israel, Ana concibe este niño. Y Ana entrega este niño al Señor. Por eso vemos cómo
como le dice después el ángel a María, para Dios no hay nada imposible. Para los ojos humanos era imposible que esta mujer concibiera. Muchos años sin poder concebir. Esta mujer confió en el Señor y concibió, y no un hijo cualquiera, un hijo que va a ser el último juez y el primer profeta de Israel. Una mujer bendecida, pues de una mujer que que Elí pensaba que estaba borracha, cuando lo que estaba era llena de angustia y de dolor. Y después vemos que esta Ana llega y viene llena, ya no de angustia, viene llena de ¿qué? De acción, de gracia, con el niño que era imposible que naciera. Porque como dice, vuelvo a repetir, como le dijo el ángel a María, y tantas veces en nuestra vida tenemos que recordar en momentos difíciles. Para Dios no hay nada. Eso hay que repetirlo montones de veces en la vida de uno. Y es muy lindo, suena muy lindo cuando se dice aquí. Pero en los momentos difíciles es cuando hay que decir, para Dios no hay nada, no hay absolutamente nada imposible. Si tú lo crees, vas a verlo en milagros si es la voluntad de Dios. Pero vemos la diferencia de Ana, la diferencia que hace la oración. Una mujer llena de angustia, regresa llena de ¿qué? De gozo. Y si ustedes no fueran tan como los muchachos, si ustedes enseguida no se desenfocaran de la cosa, le haría un cuento de una cosa que pasó aquí hace como 2 meses, pero como ustedes enseguida se desorbitan y después no se puede volver a la palabra de Dios, no le puedo hacer el cuento, no sé qué me prometen, que tienen. Susi, tú no sabes lo que yo voy a pedir, no hagas promesa vana, tú no sabes lo que yo voy a pedir. Si no le digo que tienen 10 segundos para reírse y regresar a la seriedad. Después no quiero relajito. A mí no me gusta hacer chiste aquí porque ustedes hacen un chiste y piensan que todo lo demás que uno dice es chiste. Y no es chiste. Aquí vino un predicador hace como 3 meses de la República Dominicana, no me acuerdo cómo se llama él, muy famoso. A nosotros aquí no, a Nuevo Caminar, que se anunció por flyers y que creo que vive en Nueva York. Vino un predicador aquí de República Dominicana que es bien famoso. En Estados Unidos, a predicar aquí estaba hablando de Ana. Tengo que cambiar solamente la palabra que dijo este señor, no fue la misma, fue un poquito más fuerte, no la puedo decir aquí. Pero él estaba predicando, no enseñando, sino predicando, estaba diciendo. Y Ana vino borracha de dolor a la presencia de Dios y borracha de angustia y borracha de sufrimiento y borracha de desesperación. Y después regresó borracha del Espíritu Santo, borracha de gozo, borracha de alegría. Y había un señor, que ese ministerio Nuevo Caminar es un ministerio de adictos. Y había un señor, y esto no es chiste, parece un chiste, pero esto pasó aquí, pueden preguntar a Raymond y a la gente de aquí. Y este señor lo trajeron, la familia lo trajo medio borracho aquí, lo sentó aquí. Y en el medio de aquello se paró y dijo, ¿quién rayo es Ana? No dijo rayo, dijo otra palabra. Pero dice que se paró en el medio y dijo, parece que el tipo dijo, esta es la mujer que me conviene. Estaba borracha borracha de angustia, borracha de tristeza, borracha de gozo, borracha de alegría. Entonces, ¿dónde está Ana? Dice Samuel, dice Raymond que menos mal que el predicador pudo controlar la cosa. Le dijo, hermano, después yo te explico quién es. ¿Quién es? A ver, el tipo saltó y se quedó, ¿quién es? ¿Quién es Ana? Dijo, esa es la mujer que me hace falta a mí. Pero dice que después ha seguido viniendo, gracias a Dios, al ministerio. Y vemos que cuando Ana regresa a la fiesta secreta de los tabernáculos a presentar la ofrenda, dice en el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efá de harina y una vasija de vino, y lo trajeron a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. ¿Qué quiere decir que el niño había sido destetado? Que el niño podía comer de todo, que no solo vivía de la leche materna, que ya no dependía completamente de la madre. Por eso se cree que Samuel tendría unos 3 años cuando lo llevan a la casa de Dios. Aunque verdaderamente no se sabe bien a qué edad. Lo que sabemos que ya no era un niño de pecho, que ya era un niño grande, y Ana cumple lo que promete, porque con Dios no se puede jugar con Dios. Cuando uno promete algo, nosotros hay veces que nos hacemos los locos después que tenemos lo que es y no queremos cumplir. Y Dios tiene muy buena memoria y como Dios no miente, Él exige de nosotros exactamente lo. Y no estoy hablando de flores o de velas, porque a Dios no le hace falta ni flores ni
ni vela. Las flores y las velas es una muestra de amor, de devoción de nosotros, pero si tú haces un compromiso con el Señor de algo, más vale que lo cumpla. Porque Dios siempre cumple, y como Él siempre cumple, Él espera que tú cumplas. Y Ana cumplió. Ana cumplió su voto de consagrarlo al Señor. Y no solo llevó a Samuel, sino que llevó sacrificio. Porque estoy seguro que esa entrega de de Samuel al templo, fue un sacrificio para ella. Ana se tuvo que desprender ¿de qué? De la cosa que más ella quería, el único hijo que tanto había esperado. Por eso vemos que Ana es prefigura de la Virgen María, porque la Virgen María también tuvo que entregar el único hijo y lo que más ella había cuidado y esperado. Por eso podemos ver que Ana es una prefigura de la Virgen María. Ella entrega un consagrado al servicio de Dios. Y lo primero que hicieron al llegar a Silo fue el sacrificio, matar el becerro y llevarlo al sacerdote, que era como se hacía en ese momento, y entregar al niño. Y Ana le recuerda a Elí lo que había pasado. Elí seguro que se había olvidado de esta mujer que estaba llorando y que él le dijo, bueno, el Señor va a hacer lo que... Fíjate, Elí dijo una palabra por consolar a la mujer y fue una profecía. Elí le dijo, el Señor va a cumplir lo que tú... Yo estoy seguro que Elí en ese momento no sabía ni qué cosa estaba diciendo. Por eso a veces que el Señor da palabras de conocimiento, da palabras de cosas que se cumplen a las personas, y a veces uno ni sabe. Madre Angélica cuenta en una de sus historias que dice que una vez ella estaba por el monasterio porque se le había roto una tuerca de una máquina de las impresoras que ella tenía en el monasterio, que estaba loca, no encontraba la tuerca para que funcionara la máquina, y llamó a una señora por teléfono y le hizo una historia que su hijo, que yo no sé qué problema tenía, y ella, para salir del paso, le dijo, sí, el muchacho se va a curar, ya pensando, yo tengo un problema gravísimo con la máquina. Y le dijo, mira señor, yo no tengo tiempo de orar por esta persona, ocúpate tú de lo que ella pidió. Y dice que a los pocos meses la señora llamó y le hacer una historia que se había sanado de lo que fuera el muchacho, y le dijo que qué necesitaba, y ella le dijo lo de la máquina, y la mujer le regaló la máquina. Y ella dijo, mira, yo estaba buscando un tornillo, y el Señor me dio una máquina nueva a través de una oración que yo ni siquiera la hice. Yo solamente dije, Señor, ocúpate de esto porque yo no tengo tiempo ahora, porque estoy muy ocupada buscando un... Y ella dijo, yo aprendí mucho a partir de eso, que no hay problemas grandes ni problemas pequeños, y que tenemos que tener el corazón abierto a todo tipo de problemas. Vamos a verlo después con Saúl. Vamos a ver cómo Saúl andaba preocupado buscando unas burras que se le habían perdido, y Dios le tenía preparado el reino de Israel. O sea que muchas veces tú andas buscando una cosa y el Señor te da algo mucho más grande de lo que tú andas en la búsqueda. Por eso Ana se lo recuerda. ¿Te acuerdas lo que pasaba cuando tú me tildaste de borracha? Yo clamaba al Señor para que me diera un hijo, pues yo era estéril. Y le dice, mira, este es, y te lo entrego. No sé si Ana era consciente de la trascendencia de lo que ella estaba haciendo. Lo más seguro es que no, que Ana no tuviera ni idea de qué cosa Dios iba a hacer con Samuel. Pero Ana, ¿qué fue lo que hizo? Consagró su hijo a Dios. Si todas las madres consagraran a sus hijos a Dios. Si todas las madres consagraran a sus hijos a Dios. Señor, mira mi hijo, te lo presento, te lo consagro. Si todas las madres consagraran a su hijo a Dios, créanme que las cosas serían muy diferentes en la vida de las familias hoy en día. Pero no tenemos tiempo, o se ha perdido esa... Y eso no hay que hacer nada grande, eso no hay que ir a ninguna iglesia, sencillamente con el corazón de madre o de padre, decir, Señor, te presento a mis hijos, te los consagro. Ahora, pero si tú consagras a un hijo de Dios, tiene que estar abierto a esperar que Dios decida lo que Él quiere de él. Porque cada vez que tú lo consagras, tú se lo entregas a Él. Muchas veces las madres y los padres piensan que los hijos son de ellos, y los hijos vienen a través de ellos, pero no son de ellos, son de Dios. Pero yo creo que hoy en día más que nunca hay que consagrar a los hijos a Dios. Y hay que orar continuamente por los hijos. Aquí tenemos el ejemplo de la hermana esta, que la nieta, fue tu nieta, ¿verdad? La del accidente. Fue tu nieta, del accidente que se mataron todas. ¿Cuántas muchachas iban en el carro? 3. Tú eres la mamá.
Ella es la mamá de la niña. Y las personas que vieron el accidente, nosotros lo vimos todo por televisión, vimos que el accidente era totalmente imposible que nadie saliera vivo, porque los pedazos de carro eran así. Y la hija de ella dice que la vieron como voló con el asiento y cayó en... Yo digo, esas fueron las oraciones tuyas de madre. Las oraciones de ella fueron las que protegieron a la hija en ese accidente, porque todos los policías, todos los que lo vieron, dijo que era imposible que de las 3 muchachas esa estuviera, y salió bien, ¿verdad? No tenía... Pero salió bien y las demás, y si ustedes, yo me acuerdo el carro eran así, eran pedacitos así de carro, se desintegró. Y yo se lo dije a ella de momento, esas fueron las oraciones de tu hija, que seguro que esa hora estaba orando por la muchacha. Porque hay muchas madres que cuando los hijos salen se pasan la noche entera orando hasta que... Mi hermana cuando mi sobrina salía, ella estaba la noche entera orando, rosario de la misericordia hasta que regresaba. Y yo decía, eso que estás orando es la protección que ha tenido ella. Pasa que muchas veces hemos olvidado que el Señor es escudo y protección de nuestros hijos. Tenemos que volver a la costumbre de consagrar a nuestros hijos a Dios. Tenemos que orar por los hijos. Hay que bendecir a los hijos. Antiguamente, cuando todos los hijos iban a dormir, los padres decían que Dios te bendiga, hijo. Y hoy en día nos pasamos la vida entera maldiciendo a los hijos. Maldiciendo quiere decir mal. No tiene que decir que Dios te maldiga. ¿Qué? Tú dices, tú no sirves para nada. Tú nunca vas a llegar a nada. Tú estás maldiciendo a tu hijo. Tú no sirves, tú eres torpe, tú no aprendes, estás maldiciendo a tu hijo, estás diciendo mal sobre ese hijo. Y el hijo usted está recibiendo maldición en la escuela, en la calle. Vuelvo a decir, maldición no es decir que te parte un rayo o que te muera, es decir mal. Y ante tanta maldición que reciben los hijos, necesitan recibir la bendición de los padres. Y hoy en día se ha perdido esa costumbre de bendecir. Todos los padres debían bendecir a los hijos antes de ir a la cama. Inclusive los que se fueron de la casa allá por la noche, tú debías decir, Señor, bendice así tenga 40 años el niño. Es decir, bendice a mi hijo, porque ese niño es tuyo hasta que el Señor te lleve. Y los padres son intercesores por los hijos. Pero como tantas cosas, como ha entrado el secularismo en la iglesia, ha entrado el secularismo en los hogares. Y ya no se bendice a los hijos. Pero hay que rescatar la práctica. Y nada, si una maldición de un padre es terrible en el espíritu de un hijo, una bendición del padre es grandísimo en el espíritu de un hijo. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, hay que consagrar a nuestros hijos como Ana. Ana es un ejemplo de toda mujer, como ella no esperó ni que Elí lo hiciera, ni que el Caná lo hiciera. Ana consagró a Samuel. Y mira, todo lo que el Señor hizo a través de esta consagración a Samuel. Y vemos que en este cántico de Ana, cuando dice, mi alma se regocija en el Señor, se exalta en mi Dios. Vemos que lo que sale del corazón de Ana es verdaderamente un cántico no solo de agradecimiento, sino de lo grande que es Dios por lo que hizo en ella. Que de una mujer abandonada, que de una mujer estéril, que de una mujer despreciada, la convirtió en la madre de un profeta y de un juez. Y va a ser tan importante que María va a tomar estas palabras de Ana para el Magnificat. María toma las palabras de Ana en el Magnificat. Porque dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Esa frase de Ana es increíble. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Eso quiere decir que los enemigos de Ana tenían la boca chiquita. Porque eso es lo único que decían, maldiciones. Este es un estéril, esta no sirve. Dice Ana, mi boca se ensanchó sobre ustedes. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Alabando a Dios por las cosas grandes que hizo a mí. Cuando usted era tan mezquino que lo que estaban estrechándome era la vida. Ahora, fíjate que es la frase más bonita. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. La boca del creyente siempre se ensancha sobre los enemigos. Porque la verdad que la última palabra la tiene el Señor y siempre es palabra de bendición. Dice después, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella se alegra en su salvación. ¿Por qué? Porque ella siente en esa mentalidad de Israel que al ella parir a Samuel, ella entra en el plan de la redención. Porque es liberada de la mancha que ella tenía de que no podía tener hijos. Cuando dice, no hay santo como el Señor porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Estas palabras las dice Ana por su propio conocimiento. Dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Porque Ana cuando tenía angustia, no fue a buscar refugio en la bebida ni en las pastillas para
para dormir, ni en una viejita que le tirara las cartas. Cuando Ana estaba llena de angustia, ¿dónde fue a buscar refugio? Al Dios de Israel. Y por eso que me encanta, no sé si es el Salmo 26, me encanta el Salmo 27, que dice, porque cuando todo se derrumba, tú me pones sobre la roca. Y cuando llegan los tiempos de angustia, tú me cubres en tu cabaña. Y eso es lo que debía hacer Dios para nosotros. Cuando todo parece que se derrumba alrededor nuestro, tenemos que subirnos en Dios, que es nuestra roca. Ahí nada se cae ni nada se mueve. Y en tiempos de angustia, en vez de buscar refugio en 40 cosas que pasan, tenemos que buscar refugio. Dice, tú me guardas en tu tienda en los momentos de angustia. ¿Qué mejor que buscar como Ana refugio en el Señor? Hay personas que en tiempos de angustia van a buscar refugio en dioses falsos y terminan mucho peor y con más angustia que si fueran ido a buscar en el Dios de la vida. Como va a decir el Salmo 89, tú eres la roca de mi salvación. Roca, algo estable, algo que no se mueve. O sea, con este breve resumen que hicimos del capítulo 1, pues vamos a comenzar la semana que viene ya, después de la mitad del capítulo 2, cuando empiezan a hablar de los hijos de Elí. Y brevemente, nada más que le voy a decir el versículo 2:12, lo que dice. Dice, los hijos de Elí eran unos malhechores que no conocían a Dios. Oye lo que dice, los hijos de Elí eran unos malhechores que no conocían a Dios. ¿Y qué cosa eran los hijos de Elí? ¿Cuál era el oficio de los hijos de Elí? Sacerdote. Los hijos de Elí eran sacerdotes. ¿Y qué dice? Los hijos de Elí eran unos malhechores que no conocían a Dios. Vemos el sumo sacerdote sin discernimiento, trancado en su propia rango, sentado en su propia silla, sin importar nada de los demás. Y los otros sacerdotes, ¿qué es lo que eran? Dice la palabra de Dios, malvados y no conocían a Dios. Tremendo panorama. Fíjate qué interesante, según la mentalidad humana de hoy, si el jefe de la iglesia de Israel, que era en ese momento ¿quién? Elí, era el jefe de la iglesia de Israel, si lo vamos a poner en esos términos, y los ayudantes del jefe de la iglesia de Israel, ¿quiénes eran? Unos sinvergüenza, que no solo eran sinvergüenza, no solo era que sinvergüenza, que era lo más terrible de todo, no conocían a Dios. Era para que Dios hubiera cerrado el templo de Silo, hubiera terminado el pacto, se hubiera hecho otro templo. Sin embargo, Dios es fiel. Con un sacerdote que no sirve para nada y los otros sacerdotes son unos sinvergüenza, Dios no cierra el pacto con Israel, Dios mantiene el pacto con Israel. ¿Tú sabes por qué? No, porque Dios es fiel. Porque eres fiel. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Israel fue un desastre. En este momento, Israel como pueblo de Dios era un... ¿Cuál era la situación de Israel? Con eso terminamos esta noche. Pero ¿cuál es la situación de Israel en este momento que estamos nosotros ahora leyéndolo aquí? El líder de la iglesia, el líder del templo, era un viejo sin conocimiento ninguno, que no se juzgaba, que no tenía saber lo que venía de Dios. Fíjate que si iba a ser tan grande el problema que cuando Samuel, Dios lo llama, que va a Elí a preguntarle esto que yo oí, qué cosa es. Elí no sabía quién le hablaba a Samuel. Elí nunca había oído hablar a Dios. Elí no supo aconsejar a Samuel de qué era lo que le estaba pasando. Un jefe espiritual de Israel, un verdadero desastre. Los hijos, unos corruptos. Vamos a ver después que los hijos se acostaban con mujeres dentro del templo. Pero eso va a ser más allá de lo que ustedes se imaginan, porque esa era la costumbre cananea, era que los hombres se acostaban con las mujeres dentro del templo, porque eran ritos de fertilidad. Esto es más que una sinvergüencería, es que ellos habían adoptado el culto pagano dentro del Dios vivo, habían paganizado, habían idolatrizado el culto. O sea, Israel no conocía la palabra de Dios, nadie asistía al culto. Eso era un verdadero ¿qué? Desastre. ¿Dios se apartó de Israel? No. ¿Dios rompió el pacto con Israel? No. ¿Dios se buscó uno que hiciera un templo mejor en la esquina?
No, porque Dios es fiel. Eso pasa con la iglesia. No importa cuántos errores tenga la iglesia, Dios no rompe el pacto que tiene con nosotros. Sobre esa roca edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Cuando vengan a decirle, no, porque la iglesia está llena de sinvergüenza y sacerdote corrupto, Dios mira para Samuel 2. Peor estaba Israel y Dios no se hizo una iglesia nueva en otra esquina. Dios santificó la que él había hecho porque eres fiel a la promesa. O sea que la solución no es irte por tu iglesia, es quedarte a arreglar la que tienes, que es la que Dios fundó. Y el antecedente lo tenemos en Israel, panorama más horrible espiritualmente. Desde Israel no lo vamos a ver. ¿Podría haber surgido alguien mejor que Elí en Israel? Claro que sí. Samuel se podía haber ido y decir, pero mira qué cosa, los hijos de Elí se acuestan con mujeres delante del arca, Elí no tiene control de lo que está pasando aquí. Samuel podía haber dicho, me hago otro culto a Dios, yo que tengo la palabra de Dios, me voy por un lado y hago otro templo. Samuel no hizo eso. Samuel se quedó en el santuario profanado, tratando de ¿qué? De limpiarlo. Eso cuando la gente me ha dicho, vete de la iglesia porque la iglesia está fría. Digo, no, al contrario, yo me quedo para calentarla. Yo no tengo que ir a buscar fuego ajeno. Me basta con el fuego que el Señor dejó en mi casa. Porque el fuego de otro hogar no es caliente igual que el de tu casa. Y eso es lo que tenemos que sacar en claro de este capítulo 2 de Samuel. Que muchas veces los seguidores de Dios han llegado a extremos terribles. Porque el demonio quien ataca es a los seguidores de Dios. Pero la solución no es hacerte un pacto nuevo con Dios. Es tratar de arreglar que ya está establecido. Porque si Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fieles y quedarnos para arreglar la casa. Si tu familia está mala, si tú te vas y estás a otra familia, podrás tener otra casa, pero nunca va a ser tu familia. Así que seguimos la semana que viene con este desastre de Israel, que es un desastre de esperanza, porque vemos que detrás de un desastre como este de Israel vino el ministerio de Samuel de restauración de Israel.